Características de la teoría neoclásica. Las principales características de la teoría neoclásica son: 1. Énfasis en la práctica de la administración. 2. La reafirmación de los postulados clásicos. 3. Énfasis en los principales objetivos generales de la administración. 4. Énfasis en los objetos y en los resultados. 5. Trabaja un eclecticismo abierto que se basa en múltiples teorías. El eclecticismo es la tendencia de formarse un criterio o plan de acción a partir de la combinación de doctrinas, teorías, ideas o estilos de diferentes corrientes, sin elegir un único punto de vista. Los autores neoclásicos se preocuparon por establecer los principios generales de la administración, donde los principios cumplen un papel equivalente al de las leyes de las ciencias físicas, porque buscan demostrar una relación causa-efecto. Mi nombre es Jesús Alfredo Rodríguez Campos. Yo les hablaré de un tema muy corto, el cual es los elementos de la estructura, los cuales se dividen en 3 grandes zonas. La primera zona es la autoridad. La autoridad es el número de subordinados, quienes reportan directamente a un ejecutivo o supervisor. En dado caso son los que dicen qué es lo que pasa en cierta área y lo que procede. La especialización, que es el grado en que las tareas en la organización se subdividen en puestos separados. Depende del nivel de mando que tengas, es al nivel al que te van a mandar. No te pueden mandar a un nivel más alto si tu rango indica que eres un rango medio o de acuerdo a tus conocimientos base. Y la departamentalización, que es específicamente las siguientes características. Es la identificación y clasificación de las actividades, como ya hablamos en la especialización. Agrupación de dichas actividades para cumplir los objetivos de la organización. Asignación de las actividades a administradores con autoridad para supervisarlas. Como les digo, que son los supervisores, que son los máximos quienes son la autoridad, porque ese es el número de subordinados quienes reportan directamente a un ejecutivo. Y establecimiento de la coordinación horizontal y vertical. Esto quiere hablar de todos los lados en los que se dividen los elementos, como tal lo dice, los elementos de la estructura. Muchas gracias. La departamentalización. Sus características. Como primera está la cadena de mando. Se refiere a la conexión de los miembros de la organización y el orden jerárquico en el que están. El tramo de control se refiere al número de trabajadores que está bajo el mando del jefe o del encargado. La estructura de un puesto es el conjunto de actividades instituidas en un área específica. Por ejemplo, están congelados, están las áreas secas, por ejemplo en el CEDES sensorial. La formalización es la estructura organizada por función de objetivos. Hay 7 tipos de departamentalización. El primero es por clientes o productos. Estos son grupos de trabajadores por actividades distintas y ya al unirlas todas pues hacen una sola. Está el por función, que son las unidades organizacionales basadas en las especificaciones de las actividades acorde a la función administrativa, como mencionaba antes, que esas actividades están administradas para cada sección, cada área. Por proyectos. Se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de departamentalización es muy típica en las empresas de consultoría. El territorial o geográfica es la diferenciación y agrupamiento de las actividades en relación con la localización en la que el trabajo será desempeñado o el área en el que está. Está el de por procesos. Esta agrupación se aplica comúnmente en empresas manufactureras donde las actividades se agrupan respecto a un proceso o un tipo de equipo. Está el matricial. Este crea líneas dobles de autoridad, o sea, 2 jefes, 2 encargados, 2 proveedores, 2 supervisores. Generalmente combina la departamentalización funcional con la del producto. Y está la organización lineal, que es la más simple y la más antigua, que es una línea de encargados, o sea, está el gerente, el supervisor y los empleados.
Buenas tardes, mi nombre es Amisael Santiago Cámara y a mí me tocó explicar el tema de caso introductorio, orígenes y concepto de la teoría general de sistemas. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los sistemas? Esto se definiría prácticamente como el conjunto de elementos, partes que a pesar de que son diferentes entre sí o al compararlos, funcionan como una especie de secuencia o no sé, como una cadena al unirlos y que éstas en común tienen un mismo objetivo o un fin. Esta teoría inició gracias al biólogo Ludwig von Bertalanffy en 1950. En esta teoría realmente él buscaba plasmar la creación de las reglas que definieran de forma detallada y justa y en orden obviamente cada sistema, porque no solamente se buscaba uno general, sino abarcar todo el sistema posible que hubiera en ese entonces y que estuviera por existir incluso actualmente. Esto realmente tardó bastante tiempo en desarrollarse, ya que a pesar de iniciar en los 50, tardó mucho, por ejemplo, obviamente tardó por la creación de lo que iban a ser los nuevos sistemas, como sistemas matemáticos, educativos, que serán nuestros, científicos y muchos más, ya que se extendió hasta 1968. Y esto nos demuestra que, pues, una pequeña conclusión será que todo sistema educativo y todo sistema existente tiene que regirse por reglas. ¿Por qué? Para poder funcionar de forma armoniosa y que no haya ningún error. Esto prácticamente sería lo que también el fin de esta materia, que es la administración. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y pues continúe mi compañero. Buen día, mi nombre es Mayra Neyelen Córdoba Hernández y les voy a explicar el sistema abierto, la organización como sistema abierto y las características del sistema abierto. El sistema abierto es este que se caracteriza por tener un intercambio con el medio ambiente, es decir, la autorregulación. También tiene la capacidad del crecimiento, del cambio y la adaptación hacia el ambiente. La organización como sistema abierto son los límites que deben gestionarse de manera que asegure que haya un flujo entrante y saliente de recursos. Y las características de las organizaciones como sistemas abiertos son el comportamiento probabilístico y no determinista, es decir, que las variables son desconocidas e incontrolables, que no se pueden prevenir. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituida por partes menores, la interdependencia de las partes, la homeostasis o el estado de equilibrio, frontera o límite, que define lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera del sistema o del subsistema. El morfogénesis, que es el sistema organizacional que tiene la capacidad de modificarse a sí mismo y modificar su estructura básica. Y por último, la resistencia, que es la capacidad de superar el disturbio impuesto por un fenómeno externo. Soy Rubí Marina Magaña Segovia y voy a hablar de los modelos de organización y apreciación crítica de las teorías de sistemas. Los modelos de organización tenemos tres, que son los principales. El modelo de Skeins, que es una organización planificada de actividades para el logro de un objetivo explícito. El segundo modelo es el de Katz y Kahn, que son sistemas abiertos, sensibles, con capacidad de crecer y autorreproducirse y dar una respuesta. El tercer modelo es el modelo sociotécnico. Este involucra los aspectos sociales, psicológicos y técnicos de una manera global para conceptuar una organización. Apreciación crítica de la teoría de sistemas. Los siguientes aspectos son 7. El primero es un conjunto de partes en constante interacción orientado hacia determinados propósitos. El segundo son las características, que es el punto de vista, sistemático, enfoque dinámico, multidimensional, motivacional, probabilístico, descriptivo, variable, multidisciplinaria. Tercero, se considera que es una aplicación a situaciones gerenciales prácticas.
El cuarto, el sinérgico, significa trabajo en conjunto y es el resultado de una organización que puede diferir en cantidad o calidad la suma de los insumos. El quinto son acciones basadas en roles que mantienen expectativas respecto al rol de los demás y envía a los demás sus expectativas. El 6, que es un nuevo enfoque, es la visión global de las cosas, privilegia la totalidad y sus partes. Orden y desorden. Ese, pues el orden congrega la recepción, regularidad y redundancia, es capaz de regularse a sí mismo. Y el desorden, pues produce hechos, perturbaciones, desviaciones, inestabilidad y cambio. En conclusión y en resumen para este subtema, los sistemas y el entorno, la teoría de sistemas se deriva de la teoría general de sistemas desarrollada por von Bertalanffy, que se esparció por todas las ciencias, influenciando notablemente la administración. El enfoque sistémico se contrapone al microenfoque del sistema cerrado. El concepto de sistemas es complejo. Para su comprensión se hace necesario el conocimiento de algunas características de los sistemas, como propósito, globalización, entropía y homeostasis. También se enfocan las organizaciones como sistemas abiertos, y dentro de ese enfoque se encuentra el modelo de Katz y Kahn, que es acerca de la importación, procesamiento y exportación con características de primer y segundo orden. Y en una apreciación crítica de la teoría de sistemas, se verifica que ese enfoque trajo una fantástica ampliación a la visión de los problemas organizacionales en contraposición al antiguo enfoque del sistema cerrado.